Quiero empezar dando las gracias al Ministerio y al Ayuntamiento, a Teresa, por permitirme participar en esta sesión y acompañar a Gurchane y a Carolina, que son las verdaderas protagonistas de esta reflexión sobre la situación actual de los sandbox a nivel estatal. Me habían sugerido que hiciera un breve repaso a todo lo que ha ocurrido en los últimos años sobre el tema, pero creo que no es necesario porque en la guía me he asegurado de que está bien explicado y además no daría tiempo. Y esto es una buena noticia porque significa que han pasado cosas. Hubiera dado tiempo en el año 2017 cuando en Cotec lanzamos el primer grupo de trabajo sobre sandbox en España, porque básicamente era cero, no había nada en España, y lo que hicimos en aquella etapa fue precisamente intentar entender qué estaba pasando en otros países. Veo ya a Amadeo, que está sentado, director general de innovación de La Rioja, sonreír porque él formó parte de ese grupo bastante pionero, pienso, en esta materia en España. Han pasado un montón de cosas, algunas se han citado y yo no voy a repetirlas. Y están pasando todavía más cosas, ¿no? Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta última sesión. Y tenemos para ello a dos personas que están protagonizando y liderando en alguna manera esos cambios, ¿no? En un caso, en un sandbox que es el más maduro de todos los que tenemos hoy en día en España, es el sandbox relacionado con el sector financiero y de seguros. Y en el otro, un sandbox sobre el que se ha trabajado mucho, pero que se ha hablado todavía muy poco. Yo creo que lo que vamos a tener casi es una primicia hoy. Así que enhorabuena a los que os habéis quedado porque va a merecer mucho la pena haber hecho el esfuerzo. Entonces, bueno, sin más, le voy a pedir a cada una de ellas que nos cuenten un poco, evidentemente los estadios de desarrollo son distintos en cada caso. En el caso de Carolina, pues ese rodaje de estos años, y luego pues a Gurchane nos contará lo que viene en el ámbito. Dejaré que lo cuente ella en qué ámbito es. Carolina, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Ayuntamiento de Barcelona por alojar este evento en este edificio tan bonito, al Ministerio por invitarme a participar. Como decía Jorge, el sandbox financiero lleva funcionando un tiempo, casi 4 años. Se lanzó con la Ley 7/2020, en noviembre de 2020. Lo primero que me gustaría explicar es que está liderado por el Tesoro y los que supervisamos o monitorizamos, como nos gusta llamarlo, los proyectos somos Banco de España, CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. ¿Cómo funciona? Pues cada 6 meses el Tesoro publica una nueva convocatoria. La 8ª convocatoria la ha publicado ya, el plazo para presentar solicitudes empezará el 2 de septiembre y los participantes, los promotores presentan sus solicitudes sobre los proyectos que quieren probar en el entorno controlado de pruebas. En este caso, ¿qué tipo de promotores pueden participar? Cualquier tipo. Pueden ser personas físicas, pueden ser personas jurídicas, pueden ser startups, puede ser una entidad tradicional como un banco, consorcios, que eso también es muy relevante. Hemos visto la colaboración entre grandes empresas, empresas pequeñas, universidades, tecnológicas, todo tipo de empresas de cualquier país. No es necesario que estén establecidas en España. Una vez recibe el Tesoro las solicitudes, las asigna a una o varias autoridades financieras de los supervisores, al Banco de España, a la CNMV, Dirección General de Seguros, o a varias de ellas, y las valoramos de acuerdo a lo que establece la ley, en el artículo 5. ¿Qué proyectos se pueden probar? Pues tienen que ser proyectos de base tecnológica, que sean innovadores para el sector financiero y aporten un valor añadido. Que aporten un valor añadido para los consumidores de los servicios financieros, para las entidades, para el sector financiero en su conjunto, para mejorar la regulación o la supervisión. Una vez se valoran los proyectos admitidos tienen que suscribir un protocolo de pruebas con las autoridades supervisoras a las que se les ha asignado el proyecto. ¿Qué es esto del protocolo? Pues al hilo de lo que comentaba Teresa esta mañana, al final las pruebas no se sujetan a la normativa financiera vigente, sino que se rigen por la ley del sandbox, la ley 7/2020, y un protocolo. En ese protocolo se establecen las reglas del juego. Sí que la ley dice que hay que proteger la protección de los datos personales, la prevención del blanqueo de capital y financiación del terrorismo y la protección al consumidor de los servicios financieros. Pero otra normativa pues, se puede relajar para hacer las pruebas.
En ese protocolo se establecen las pruebas que se van a hacer, los hitos, los criterios de éxito, la duración que se establece en función del alcance del proyecto. Hay proyectos que las pruebas pueden durar 3 meses y en otro caso pueden durar 8 en función del alcance. Y en el caso de que haya participantes reales son que va a haber usuarios de la calle, usuarios reales que van a probar el sistema. En ese protocolo se establece cuáles van a ser las garantías financieras que va a ofrecer ese promotor en el caso de que sufran un daño o perjuicio los que estén probando, ¿no?, por los consumidores. Se establece ahí ese régimen de garantías para poder resarcirles. Cuando el protocolo se ha suscrito, para que puedan empezar las pruebas, en el caso de que haya participantes reales, tienen que acreditar los promotores de los proyectos que han recogido la firma de los participantes, con que están de acuerdo, con que participan en las pruebas, conocen los riesgos, etcétera, firmando un modelo que hemos aprobado nosotros los supervisores, pues, para proteger a los usuarios, que estén bien informados. Y tienen que activar ese sistema de garantías. Puede ser un aval, por ejemplo, o algún tipo de garantía. Pero también es muy importante aclarar que no todos los proyectos tienen participantes reales. Algunos tienen participantes reales y otros no necesitan esos participantes para aprobar y establecer ese diálogo con los supervisores. Luego, una vez han terminado las pruebas, como decía, de una duración variable en función del alcance del proyecto, el promotor nos va a enviar una memoria con los resultados de las pruebas y del proyecto piloto en su conjunto, y nosotros, los supervisores, elaboraremos un documento de conclusiones que se publica en la web de Banco España, CNMV, del que haya sido el supervisor, que es algo que a los promotores, bueno, pues también agradecen que el resultado de su proyecto sea público. Pues gracias, Carolina. Luego te preguntaré por esas lecciones que habéis aprendido y que ahora quizá podéis compartir con otros proyectos que están menos avanzados. Y ahora sí, Agurtxane, cuéntanos cuál es la iniciativa en la que lleváis trabajando estos últimos años. Bon dia a tots, bon dia a totes y muchísimas gracias desde luego por invitarme a participar en esta mesa, ¿no?, y a contar qué pasos estamos dando de cara a implementar, pues, un sandbox regulatorio en el ámbito agroalimentario. Aquí, bueno, nosotros podríamos ser perfectamente usuarios de esas lecciones aprendidas desde el sector financiero a la hora de montar nuestro sandbox, ¿no?, porque estamos justamente en esa etapa, ¿no?, siguiendo pues, esa guía, ¿no?, que presentaba Teresa, con una serie de pasos que establezcan si tiene o no tiene sentido y cómo debería hacerse ese sandbox. Pues empezamos por la primera etapa de decidir: ¿tiene sentido, es pertinente generar un sandbox en el sector agroalimentario? Y en este caso, pues, la experiencia nos dijo que evidentemente sí es necesario un sandbox regulatorio. Yo no provengo del sector agroalimentario, provengo del sector de las energías renovables, y cuando vine, pues, a la Dirección General de Ciencia, Tecnología e Innovación y empecé a conocer las dificultades que tiene el sector agroalimentario, las primeras cosas que aprendí es que es un sector hiperregulado, que tiene regulaciones de todo tipo y en todas las etapas de la vida de los productos, y que cada vez que un producto nuevo quiere llegar a mercado, pues tiene que pasar por una serie de certificados, regulaciones, demostraciones que en muchos casos además están planteadas desde la perspectiva de los productos ya existentes, de las maneras de trabajar ya existentes, y que no tienen cabida en estas nuevas maneras de producir o con estos nuevos productos que se está trabajando, y que por lo tanto es necesario efectivamente o modificar regulación existente o crear regulación nueva. Por lo tanto, es pertinente el crear un sandbox regulatorio, porque, como comentaba Teresa, si estamos hablando de sandbox, a testbeds, living labs, la diferencia principal con el sandbox es que tenemos que tener el punto de vista regulatorio, esa flexibilización a la hora de hacer los ensayos, y en mente, pues, el crear normativa, pues, adecuada para esos productos que estamos evaluando. Entonces, era pertinente. Y la otra es viable. Para ver la viabilidad, pues,
lo que se ha establecido es un diálogo pues, entre Ministerio de Ciencia, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Navarra y en este caso también en colaboración con CNTA, que es una entidad un centro tecnológico del sector agroalimentario que tiene experiencia en la innovación en el sector, que está ahora mismo al frente del Plan Complementario Agroalimentario, que también está al frente de uno de los proyectos del PERTE agroalimentario y que, por lo tanto, pues, estando estos agentes que pues, dan cobertura a distintos aspectos de normativa que van a tener que seguir los productos y algunos otros agentes con los que estamos hablando, porque si queremos que tenga un alcance integral, un alcance global, pues hay otros aspectos a tener en cuenta, que es cómo va a llegar ese producto al mercado, pues estamos hablando con otra serie de agentes que tienen también capacidad regulatoria y entre todos vemos pues, que sí que tiene esa viabilidad el proyecto. La otra es necesario, realmente el sector agroalimentario tiene tanta dificultad como para necesitar estos espacios. Y efectivamente, si conocéis alguna startup o empresa ya consolidada del sector agroalimentario, pues enseguida os habrán dicho la dificultad que tiene el sacar adelante las innovaciones, el llevar adelante todos esos nuevos productos, nuevas metodologías que ellos investigan y que quieren sacar a mercado, porque como se comentaba en la mesa anterior, esto no va tanto de tecnología como de llegar a la ciudadanía. Lo que pasa es que en la base de ese llegar a la ciudadanía hay una componente tecnológica, pero que es un medio, no es un fin, y que tenemos que tener unos espacios en los que se pueda hacer toda esa experimentación que es necesaria y conseguir que el regulador tenga todos esos datos disponibles para que el proceso sea más ágil de lo que hoy en día. Pues porque todos conocemos algún ejemplo, en Navarra se han dado muchos casos. Recientemente, pues una startup que estaba trabajando, por ejemplo, con el tema de insectos para consumo animal y humano y que al final pues, no ha tenido pulmón suficiente para aguantar todo el proceso que supone y al final ha cerrado sin que esa innovación, que es una buena idea, que viene a solucionar problemas del sector agroalimentario y problemas también que tenemos toda la sociedad. No nos olvidemos que en 2050 creo que vamos a tener 9.000 millones de personas a los que hay que alimentar, que los procesos de producción actuales pues no generan toda la cantidad de alimento que es necesaria y además tenemos que hacerlo con la calidad y la seguridad alimentaria suficiente. Entonces tenemos que probar cosas nuevas y ese probar cosas nuevas implica que tenemos que tener esos espacios. Así que esa etapa primera de pertinencia, viabilidad y de sentido la tenemos asegurada y pasamos ya a la etapa número 2 que tiene que ver pues con cómo vamos a hacer esto, es decir, cómo lo vamos a plantear, cuál va a ser la estructura, cuál va a ser la gobernanza, cuáles van a ser los protocolos que tenemos que tener en cuenta y en eso es en lo que estamos ahora los agentes que estamos implicados, pues en definir cuáles van a ser esos nichos en los que tenemos que actuar y para eso pues lo que tenemos que mirar es al sector agroalimentario y el sector agroalimentario está sufriendo y experimentando innovación pues en muchos sectores, en lo que son pues aditivos para los productos y coadyuvantes, lo que son productos y nuevos alimentos, en lo que son envases y nuevos materiales en contacto con los alimentos, incluso en lo que son pues, la reutilización de aguas que vienen de procesos productivos y que se puedan utilizar pues, en otros procesos y que sean entrada de otros procesos. Todo eso implica que tenemos que tener el foco puesto pues, en estos retos que tiene el sector agroalimentario, ¿no? Y que tendremos que tener en cuenta a la hora de abrir el sandbox a determinados proyectos pues estos retos que tiene el sector por delante. Y no solamente cuáles son las áreas que pueden ser prioritarias para el sector, sino también cómo vamos a hacerlos, cuáles tienen que ser los protocolos de actuación, cómo tiene que ser esa gobernanza y definición y seguir unas buenas prácticas. Y en este caso, pues lo que estamos haciendo actualmente es mirar a las experiencias previas que hay en este sector en Europa, que os puedo adelantar que no hay muchas, tan pocas como que solo hay una,
en Países Bajos y que es a la que estamos mirando pues, para aprender cómo han articulado ese sandbox, qué limitaciones ha tenido, cuáles son las buenas prácticas que han llevado, cómo son los protocolos de autorización y de información hacia las personas que participen en estos procesos, y es en lo que estamos ahora mismo. Muy bien, pues como todavía estáis a tiempo de recibir algunas lecciones o buenas prácticas, yo le voy a pedir a Carolina que nos extraiga sus conclusiones sobre estos años de trabajo. Bueno, te voy a hablar de retos que hemos tenido y un poquito cómo los hemos abordado, las lecciones que hemos aprendido de ahí. Bueno, en primer lugar, el primer gran reto fue el número enorme de solicitudes que recibimos en la primera convocatoria. 66 solicitudes, 41 de ellas en las que estuvo el Banco de España involucrado, con lo cual fue un esfuerzo tremendo. La ley en nuestro caso no establece un límite de proyectos, ¿no? Cumplen los criterios de acceso, se admiten, da igual el número de proyectos que haya. Pero algo de lo que sí que creo que es útil, cómo funcionamos, es la coordinación. Nos tenemos que coordinar varias autoridades, las 3 autoridades supervisoras financieras y además el Tesoro, que ejerce ese rol de coordinación, y lo que hacemos es que nos reunimos en lo que se llama Comisión de Coordinación del Sandbox, en el que participa el Tesoro, liderando, presidiendo y con la labor también de secretaría, los 3 supervisores financieros y SEPBLAC, la Autoridad de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, la Agencia Española de Protección de Datos y SEDIA, con lo cual ahí interactuamos también. Y ahí fue fundamental para alinear criterios, sobre todo en las primeras etapas en las que hay que definir un montón de procedimientos. En Banco de España ocurre lo mismo, porque nosotros asignamos los proyectos a distintas áreas de negocio en función de qué trate el proyecto. A lo mejor se asigna pues, al Departamento de Sistema de Pagos o a supervisión de las entidades de crédito en función de la naturaleza del proyecto. Y lo hacemos de una manera un poquito similar, porque desde mi unidad coordinamos el trabajo y tenemos un grupo transversal en el que nos reunimos todas las áreas implicadas, los que monitorizan proyectos y otras áreas que nos dan soporte, como puede ser autorizaciones, que conceden licencias de entidad financiera. También es complicado a veces decidir quién debe supervisar o monitorizar un proyecto, ¿no? ¿A quién lo asignas? ¿A quién lo asigna el Tesoro? ¿A quién lo asigna el Banco de España? Al principio, en las solicitudes lo decidía, digamos, el promotor, seleccionaba quiénes eran las autoridades que iban a participar en su proyecto, y eso se vio que era complicado que se ajustara a las competencias de cada uno, con lo cual eso pues, es una labor que pasó al Tesoro. Y por otro lado, también es importante como lección aprendida que a veces los promotores de los proyectos no saben qué esperar del sandbox. Puede que se presenten al sandbox buscando obtener un sello. Nosotros siempre aclaramos que no ponemos sello a soluciones o a proveedores o no certificamos soluciones. No damos subvenciones públicas, tampoco a veces saben si van a obtener algún tipo de subvención, pero sí que obtienen otros beneficios, como el contacto con el supervisor, el identificar si tienen barreras regulatorias, bueno, una serie de cuestiones que creo que comentaremos a continuación, que sí que les pueden ser útiles. En ese sentido, el Tesoro y las autoridades financieras y el resto de autoridades de la Comisión de Coordinación elaboramos una guía después de la primera cohorte, aclarando cómo era el proceso de solicitud, cómo tenían que presentarlo, qué podían esperar y qué no del sandbox. Y nosotros, el Banco de España, hemos publicado también una lista de preguntas frecuentes con las dudas comunes que surgen a los promotores. Muchas gracias. Has hecho referencia a la importancia de la coordinación. En el caso vuestro, además de varios agentes, hay varios niveles de la Administración. ¿Cómo está siendo esa experiencia? Pues la verdad es que muy buena, y es que tampoco partíamos de cero, porque esto surge de la experiencia de planes complementarios. Planes complementarios son una iniciativa que lanzó el Ministerio de Ciencia con fondos MRR, que implicaba pues, la coordinación y cooperación entre varias comunidades autónomas y el propio Ministerio de cara pues, a aunar esfuerzos, ¿no? y a justamente coordinar las políticas públicas que teníamos cada uno de cara a que optimizáramos recursos y llegáramos más lejos, ¿no? con lo que estábamos haciendo. Y de esa base y de ese diálogo continuo pues, surgió pues, la posibilidad, ¿no? de trabajar en el tema del sandbox, porque ya teníamos, digamos,
una percha, una estructura básica con este plan complementario que nos ayudaba a tener esa comunicación fluida entre varios ministerios. Fijaros que aquí estamos la comunidad autónoma, el Gobierno de la comunidad autónoma y varios ministerios implicados, y además estamos evaluando que quizás incluso tengamos que elevarlo, puesto que mucha de la normativa que tenemos procede de Europa, con lo cual veremos a ver cómo podemos poner esto en marcha y ver cómo lo recrecemos para tener pues un marco normativo mayor, ¿no? La experiencia está siendo muy buena. La verdad es que lo que estamos encontrando es muy buena colaboración con los ministerios y entre los propios ministerios, y fruto de eso pues es, por ejemplo, la modificación de la ley de ciencia que mencionaba antes Teresa, ¿no? A través de la ley de desperdicio alimentario, donde ya pues se le va a dar percha, ¿no? A todo lo que es los sandbox, los living labs, los test beds, con una estructura que, bueno, aunque aquí aparecen separados, yo lo veo, que comentaba previamente con Jorge, lo veo también un poco como matriuscas. Alguien puede necesitar solo un living lab para sus fines, alguien con un test bed puede tener suficiente, pero si tu idea es tener un sandbox regulatorio, el tener por debajo living labs y test beds que te alimenten ese sandbox regulatorio es muy bueno, porque al final tú vas a tener que hacer una serie de ensayos que demuestren la seguridad y fiabilidad de esos productos, y también vas a necesitar explorar cómo van a salir esos productos al mercado, y por lo tanto vas a tener que explorar cómo los va a recibir los consumidores, cómo los van a ver en el lineal de su supermercado cuando estén allí, y todo eso hace pues que tener testbed, living lab y sandbox, en este caso yo lo veo casi como matriuscas, ¿no? El uno construido sobre el otro, pues es muy bueno. Nos hemos quedado sin tiempo, así que más que una tercera pregunta, te voy a pedir, Carolina, y también a ti, Agurchane, que si os ha quedado algo en el tintero importante, que lo digáis así también en formato muy telegráfico. Bueno, simplemente animar a las empresas a que participen en el sandbox regulatorio, porque lo que hemos visto es que han obtenido acceso a la financiación, las empresas pequeñas han entendido si tienen barreras regulatorias o se les ha aclarado incertidumbres regulatorias del sector financiero que tenían, y bueno, para los reguladores y para los supervisores también ha sido muy beneficioso porque nos ha permitido conocer el estado del arte de la tecnología. Entonces, bueno, simplemente animaros a participar en este tipo de sandboxes. Por mi parte, nada más que recalcar que los sandboxes lo que ayudan es a que la innovación ocurra, ¿no? a que llegue a la ciudadanía, a que esa inversión en I+D que se ha realizado, en esa inversión, esos recursos que se han invertido ahí, den lugar a valor para la ciudadanía, ¿no? Los sandboxes, al final, con las estructuras que tienen, con las convocatorias abiertas, donde hay una ventana clara y definida donde poder presentar proyectos, pues lo que se hace es justamente facilitar que toda esa financiación en I+D acabe siendo valor para la ciudadanía, y por lo tanto pues animar a todo el mundo y a que participe a todas las entidades en los sandboxes que están en marcha, y espero que en el que pongamos en marcha en breve en el sector agroalimentario, y por supuesto que lo que viene es a facilitar y a eliminar en lo posible, quizás, no sé si la palabra es burocracia, pero las trabas que van surgiendo en el camino, que no solamente son burocráticas, muchas veces son de acceso a instalaciones y de acceso a los reguladores. Pues muchísimas gracias, Carolina, Agurchane, y muchas gracias a todos los que os habéis quedado aquí hasta el final. Creo que es muy importante que un Ministerio de Ciencia e Innovación y universidades no solamente financie o promueva, sino que dé ejemplo. Yo creo que lo está haciendo, tiene que ser un ejemplo para el resto de las administraciones. Enhorabuena también por demostrar que se puede cambiar la manera de regular y que también pues, hacer flexibles las normas y anticiparse al futuro no es desregular, es más bien todo lo contrario, es tener leyes que funcionan, ¿no? En ese sentido, quizá como reflexión final, me planteo si estamos asistiendo al anticipo de una nueva manera de hacer leyes, ¿no? Si los sandbox acabarán siendo una cláusula prácticamente universal en cualquier regulación, o si solamente estamos viendo algo que tenga una aplicación limitada en sectores muy regulados como los que hemos conocido hoy, y en entornos también físicos particulares, ¿no? En algunas ciudades que realmente consideren esto una prioridad, como está siendo hasta ahora, ¿no? Y en ese sentido, y quizá para dejar ahí tarea al Ministerio, que sabes, Teresa, que a mí siempre me gusta,
Quisiera también señalaros la posibilidad de que estos entornos pudieran tener utilidad también en el ámbito rural, ¿no? El mundo rural, es verdad que cada vez vive menos gente en los pueblos, pero todavía hay un 20% de la población española que vive en pueblos o ciudades muy pequeñas y no solamente tienen derecho a recibir los beneficios de la innovación o a participar en las soluciones, sino que también son entornos interesantísimos para pilotar algunas tecnologías, ¿no? Y, de hecho, en algunos casos probablemente con mayor facilidad y con mayor necesidad que en las propias ciudades. Así que quizá podéis también plantearos hacer una guía complementaria para el diseño de sandbox en el entorno rural y sabéis que es un tema que en COTEC nos interesa y estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias.